cosas que vemos acá en este versículo es que reina una verdad bíblica, y es que Dios nos instruye por medio de su palabra sobre el trato en el ámbito familiar. Es muy importante que nosotros recuperemos cosas como estas. Una de las cosas que nos ayuda a desarrollar relaciones de calidad interpersonales en nuestros hogares es la permanencia de Cristo en nuestra vida y nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Eso es muy importante. Acercamiento a la palabra de Dios, permanencia de Cristo en nosotros, nos ayuda a tener una calidad de vida muy hermosa dentro de las familias en Cristo. Uno de los grandes problemas en los hogares comienza por el trato es muy difícil, muy difícil. Una de las situaciones que comúnmente vemos en la familia es que las personas no se tratan amorosamente. Las familias no se tratan consideradamente. ¿Por qué? Porque todo conspira para que eso no suceda. El estrés, ¿verdad? Hay estrés. La economía, ¿verdad? El cansancio, el desinterés en algunos, el egoísmo en otros, y todo eso va trayendo fricciones en el ámbito familiar, y todo esto destruye el trato amoroso que Dios quiere que nosotros tengamos dentro de nuestras familias. De hecho, una de las cosas que nos enseña acá es que Dios ve el desarrollo de nuestras familias en términos de lo que Cristo hace con la iglesia. Y eso es muy importante. Muchas veces los maridos han usado pasajes como estos para tratar de someter a su esposa en asuntos que realmente no tienen la razón. Y otras veces las esposas también tratan de someter a los esposos basado en pasajes como estos. Sin embargo, el ambiente de este pasaje bíblico es instruirnos en un trato de calidad, instruirnos en un trato que es comparado con la manera en que Cristo trata a la iglesia. Hace muchos años alguien me dijo, el tema tuyo con tu esposa es que tú piensas demasiado en ella. El tema es que tú estás muy involucrado con ella. Me dijo una hermana en una iglesia que además esta persona era sumamente conflictiva. Le dije, te voy a decir algo. Ella era una persona divorciada, tenía un matrimonio destruido, una familia en crisis. Le dije, mira, te voy a decir algo. Aún no alcanzo, aún no me asomo a lo que la Biblia enseña que debe ser la relación matrimonial. Porque la Biblia me enseña que la manera en que debo amar a mi esposa, en el versículo 25 de Efesios capítulo 5, es de la manera en que Cristo amó la iglesia. O sea, de esa forma, el día que tú puedas experimentar la bendición de tener una pareja a tu lado que es capaz de dar la vida por ti, entregarse totalmente por la familia, entonces vas a empezar a entender lo que significa la relación entre Cristo y la iglesia. Dice la Biblia, someteos unos a otros en el temor de Dios, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, ¿por qué es importante el trato familiar? Es importante el trato familiar porque es un reflejo de lo que sale del hogar, es un reflejo de las demás relaciones que vas a tener con la gente que te rodea. O sea, un trato matrimonial de manera que a Dios le agrade es un trato que forma, es formativo para nuestros hijos. Por ejemplo, si yo soy un hombre abusivo, soy un hombre de palabras obscenas, soy un hombre despiadado dentro de mi hogar, déjeme decirle algo, porque quizá usted esté pensando ahora, pastor,
equivocó el estudio porque estamos dentro de la iglesia. Pero le voy a decir algo, hace muchos años, fui a visitar a una persona que ya no venía a la iglesia, a una familia. Y cuando lo visito, me dicen, mira, ¿sabes por qué no vamos a la iglesia? Porque el papá de nosotros es un diablo con corbata. Porque cuando él tiene la corbata en la iglesia, parece una maravilla, pero aquí dentro de la casa es un diablo. Y golpea, y maltrata, y es malediciente, y una serie de fenómenos. Y eran gente que supuestamente vivían en Cristo. A partir de ese momento entendí que las relaciones familiares se deterioran con rapidez, con rapidez. La gente pasa del amor, del abrazo, de la caricia, al maltrato, a la mala expresión, en segundos. Y eso es porque las relaciones que estamos construyendo no están basadas en la relación con Cristo y la iglesia. Una relación de Cristo con la iglesia, nosotros conocemos que es una relación donde Cristo se dio, se sacrificó, donde expuso el mayor ejemplo de amor posible. Y es de donde debemos beber para que nuestras generaciones comiencen a formarse. Una de las cosas que a mí me interesa mucho es quiénes son las personas que se van a casar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo un perfil donde la palabra de Dios nos interesa, donde las enseñanzas cristianas nos interesan. Queremos incluir en nuestra familia, queremos que eso sea muy importante y muy formativo para nuestra siguiente generación. ¿Por qué razón, hermanos? Porque de lo contrario, vamos a ver pronto situaciones muy difíciles en el ámbito familiar. Por eso queremos hoy estudiar esta palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, y al final, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Veamos un poquito más adelante. Bueno, una de las cosas que conspiran contra la relación matrimonial y familiar que le agrada al Señor es el llamado trato violento. Nosotros debemos luchar porque en nuestros hogares, a pesar del estrés, a pesar de las situaciones, siempre haya un trato sin violencia. Porque miren, hermanos, la violencia es algo que se filtra con una facilidad muy grande dentro de los hogares, debido a un contexto violento donde, ¿qué pasa? Nos desarrollamos. Nosotros no nos desarrollamos, nosotros no salimos y encontramos que allá afuera es todo lo contrario. El Edén no está allá afuera. Acá yo tengo a Robinson, que fue taxista y tuvo la oportunidad de ver esta ciudad en la noche. Seguro que no se parecía al Edén. No. Y acá tengo también a Ariel, que ha hecho Uber, que ha hecho Lyft y está trabajando en varias cosas y ha visto la ciudad en diferentes horarios. Seguro que no es el Edén. No es el Edén. Para nada, para nada. Aquí hemos visto más serpiente que otra cosa. Aquí vemos de todo. Ahora, esas cosas que vemos en ocasiones pueden afectarnos. Y en ocasiones el gran estrés con el que vivimos puede llegar a provocar que nosotros caigamos en un espíritu de transferencia, donde no seamos capaces de dejar a un lado las cosas que no necesitamos llevar a nuestro hogar. Por ejemplo, para mis hijos, sobre todo para Josué, que es más grande, la ciudad es una ciudad violenta, es una ciudad de pecado, pero él no entiende la magnitud de lo que eso significa. ¿Ok? Porque no queremos exponerlo a situaciones como esa. Yo en la Florida trabajé en un orfanato, donde niños de 9 años, 6 años, ya estaban expuestos
directamente a la violencia en una ciudad violenta. Por ejemplo, nosotros en el orfanato cuidábamos niños que fueron abandonados dentro de un auto porque los padres estaban en el casino de los Mikosuki, allá abajo en la Florida, ellos estaban jugando en el casino. Vimos niños que estaban abandonados dentro de un hogar porque los padres estaban drogados por semanas. Y esos niños son niños pequeñitos que tuvieron que enfrentar la violencia desde temprano. Pero nosotros, los cristianos, queremos tratar de tener en nuestros hogares un trato sin violencia. En la actualidad, la violencia en la familia se considera en varias formas. Porque antes uno decía, la violencia, bueno, todo el mundo pensaba que la violencia era cuando había puños por en medio. Pero ahora ya sabemos que hay mucha violencia de muchos tipos. Por ejemplo, coerción y amenazas, confundir a propósito a una persona, minimizar, negar, culpar, el aislamiento, hacer sentir mal, intimidación y hasta manipulación de niños puede ser considerado una violencia. Ahora, el gran problema con esa lista es que si nada más se te ocurre ir a trabajar para el casino, nada más eres víctima de casi todo lo que dice. Es más, todos los que estamos aquí, si salimos a trabajar, que de hecho lo hacemos todos los días, somos víctimas de todo lo que está eso ahí. Ahora, el asunto está en que todo eso se quede fuera del hogar, que todo eso se quede de la puerta hacia afuera. Inevitablemente tenemos que lidiar con esas cosas. Tengo aquí a la esposa de Robin, ¿verdad? Que está cuidando ancianos, que no es un pastel. Seguro que no. No sé nada, pero me imagino que cuidar a un anciano limitado, americanófilo, no es tan fácil, por decirlo de alguna manera. Y hispanófilo también, no son fáciles, son difíciles, porque las personas se sienten incómodas, se sienten enojados, tienen un carácter duro, y no es cosa fácil. No es fácil cuidar a un niño, no es fácil cuidar a un mayor, son cosas difíciles y son cosas a las que nos enfrentamos, inclusive en ocasiones somos víctimas de cosas como esas. Pero tenemos que aprender a bebernos la palabra de Dios, tenemos que aprender a meter la palabra de Dios por el medio para que esas cosas queden fuera de nuestro hogar. Amén. Gloria al Señor. Porque después de haber sufrido durante 10 horas cosas como esa y entrar a un hogar es difícil. Vienes cansado, vienes enojado, vienes maltratado, te sientes terriblemente y de pronto el esposo te dice, ¿no me has calentado el agua para bañarme? Es difícil, Entonces ahí viene la frase, si quieres bañarte, porque me da lo mismo si te bañas o no te bañas, como en mi casa, dice, si te quieres bañar, ahí está el agua caliente, pero si no te quieres bañar no hay problema, lo único que te vas a dormir para la sala. No te duermas en el cuarto, vete a dormir para la sala, porque está fundido. Entonces, pero lo importante, dejar eso fuera. Porque miren, hay violencia física, psicológica, tristemente también sexual, pero todo eso tiene que quedar fuera. Todo tiene que quedar fuera. Hay veces voy manejando por Bordejahue en la noche y me encuentro una multitud de mujeres que van casi desnudas caminando. Y digo, caballero, es más fácil buscarse un trabajo que hacer esto. Esto es más difícil. Esto es una cosa terrible. Pero la gente hace eso. Porque esto está aquí vulnerable a lo que aparezca. Esto es una cosa horrible. Hay violencia sexual, hay cosas terribles. Pero hay que dejarla fuera del hogar. Les quiero invitar a que veamos un par de pasajes bíblicos que nos van a ayudar en medio de esta situación. Dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe sobre las relaciones entre los miembros de la familia, las cuales deben darse en el marco de respeto mutuo entre los cónyuges, entre padre e hijo y entre hermanos. El apóstol Pablo era un hombre conocedor de la cultura, era un hombre que andaba por ciudades, sabía un poco de estas cosas. Y aquí nos regala un par de pasajes bíblicos que son muy importantes. ¿Alguien me puede ayudar con Romanos 13, del 8 al 10?
Yo tengo acá Efesios 6:4 lo tengo acá. ¿Qué dice Romanos 13 del 8 al 10? Amén. No debáis a nadie nada, pero traigamos eso a nuestro ambiente familiar. ¿Qué significa eso? Eso no significa que la última semana tuviste que pedirle $50 prestados a tu esposa de su salario porque tú no te alcanzaba. No. Ojalá que en vez de ser así, las economías estén juntas, que es lo correcto. No, no significa eso. Significa que nosotros tenemos que tener una mentalidad donde dentro de nuestro hogar entendamos que cada integrante de nuestro hogar tiene necesidades. Y que nosotros, que estamos el día entero trabajando, que estamos el día entero haciendo cosas para nuestra familia, entendamos que hay otros miembros de nuestra familia que también están haciendo sus cosas, pero que tienen necesidad. Miren, muchas veces la Biblia dice, no debáis a nadie nada, pero nos quedamos a deber muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el tiempo libre que tenemos no lo invertimos en nuestros hijos. Lo invertimos en otras cuestiones. Hay veces necesitamos tiempo libre para invertirlo sobre nuestros hijos y lo que ese tiempo libre estamos procurando tener un nuevo trabajo, cuando en realidad te estás quedando a deber tiempo porque tus hijos están creciendo, están también enfrentando un panorama como el que habíamos visto anteriormente, tienen preguntas, quieren respuestas y necesitan a alguien con cierta responsabilidad de la vida y con palabra de Dios para mitigar sus necesidades. Por eso es importante que entendamos ese versículo. No debamos a nadie nada. Dentro de nuestro hogar, póngase a pensar qué estoy debiéndole a mi esposo, qué estoy debiéndole a mis hijos. La vida no solamente se vive en términos económicos, también se vive en otros términos. Hay necesidades físicas, pero también hay necesidades espirituales y también hay necesidades emocionales. Hay días que es necesario, después de un gran día de trabajo, recoger a toda la familia e irse a un lugar donde no gastemos nada, solamente miremos y hablemos entre la familia. Porque pudiera ser el caso que estemos días enteros hablando, días enteros trabajando y ni hablemos con nuestras familias. Les voy a decir un poquito de lo que dice Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos palabras interesantes, disciplina y amonestación. Dos cosas que van a venir a la vida de nuestros hijos, van a ser incluidas en la vida de nuestros hijos, van a ser aprendidas por nuestros hijos si nosotros les dedicamos un poquito de tiempo. Veamos un poquito más, que casi ya estamos terminando. Veamos un poquito más. Un poquito más. Bien, la Biblia nos enseña a prevenir y a corregir muchas situaciones. Acá 3 pasajes bíblicos importantes. Dice, soportándonos unos a nosotros y perdonándonos unos a los otros. Segundo pasaje, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y por último, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Son 3 pasajes que el Señor nos recomienda para que los apliquemos en nuestra familia. Sin embargo, me quiero concentrar un poquito en el pasaje final. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Yo creo que una de las cosas que falla cuando la violencia visita nuestro hogar y nuestras vidas, una de las cosas que falla es el amor. El amor de Dios es un amor que es capaz de lidiar con las faltas. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla muy bien acerca de ese amor. Y es importante que nosotros entendamos que nuestros hijos, nuestra familia, la gente que nos rodea, va a tener situaciones, va a tener necesidades.
Pero la diferencia entre si crecemos o decaemos está en la manera en que lo afrontemos. Esa es la diferencia. Vamos a tener situaciones de todo tipo. La diferencia la hace la manera en que afrontemos esas situaciones. Si nosotros estamos llenos de estrés, estamos recibiendo todo tipo de males que vimos anteriores y no volcamos eso, no lo dejamos fuera de nuestro hogar y no nos llenamos de la palabra de Dios, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra familia se va a ver afectada. Por eso es importante, hermanos, que regresemos a la Biblia, nos nutramos de ellas. Vamos a ver un aspecto más en cuanto al trato familiar y nuestras relaciones. Dice, sin la presencia del Espíritu Santo en la vida del matrimonio, será difícil mantener un hogar sin violencia. Se requiere esa renovación constante del amor divino en la familia para recordar la palabra del Señor, para obedecerla y vivirla acorde a ella, y para descansar y esperar en sus promesas. Hermanos, acá estamos llamando la atención a una renovación espiritual diaria a través de una relación correcta con el Espíritu Santo. Miren, es importante que nosotros entendamos que detrás de todas las situaciones, quiero repetir eso para que quede grabado. Detrás de cada problema que tenemos hay un problema espiritual. Y el problema, si no lo resolvemos espiritualmente, va a continuar. Miren, muchas veces decimos, tengo una pelea con un compañero de trabajo y pienso que la pelea solamente es en el plano físico. La pelea es en el plano espiritual, además del físico. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra las huestes de maldad. Si usted solamente se ocupa de tratar de arreglar ese problema desde la perspectiva física, usted no va a dar una solución completa, porque siempre la perspectiva espiritual va a fallar y siempre va a estar sujeto a nuevos ataques del diablo. Nosotros tenemos necesidad de tener una renovación constante del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos hace ver las situaciones de la mejor manera. Les voy a contar, a lo mejor no le pasa a nadie, pero nos pasa a nosotros. Tenemos todo previsto y tenemos que cambiar los planes porque a mi esposa le van a traer 2 niños para cuidar. Y cambiamos todos los planes. Y decimos, ok, vamos a cuidar a estos niños porque necesitamos cuidarlos. Y el día antes, a las 12 de la noche, nos escriben, los niños no van. Y nosotros cambiamos planes, y se rompió todo. Ni vamos a ganar nada de dinero por cuidar los niños, ni... Entonces, ¿cuál es nuestro primer deseo? No, nuestro primer deseo es el físico, es decir, wow, no, yo no quiero cuidar más, pero hay un problema espiritual detrás. El diablo no quiere que nosotros estemos bien. Entonces, además de esa situación, tengo que orar por esas personas. Tengo que orar por las personas que nos traen a los niños. Porque además, tenemos también que ser sensibles a lo que Dios quiera. A lo mejor me va a traer un niño que se me va a enfermar, pero Dios no quiere que eso me pase a mí. Entonces, tengo que entrar a lidiar con esa situación, no solamente en el plano físico, en el plano espiritual también. Porque detrás de esa situación física hay un problema espiritual. Y eso solo voy a verlo cuando haya una renovación del Espíritu Santo en mi vida. Si yo no considero el Espíritu Santo, si no considero la palabra de Dios, no, siempre voy a estar enclochado con las cosas físicas. Pero la solución verdadera a nuestros problemas viene desde la perspectiva espiritual. Algo hay que hacer con la palabra del Señor en nuestros hogares. Primero, obedecerla. Segundo, vivirla. Tercero, descansar y esperar en las promesas de Dios. Yo creo que eso va a ser la solución a los problemas de nuestra vida. Miren, no es que no vayamos a tener problemas,
es que la manera en que lo vamos a enfrentar va a ser diferente. Y además, no vamos a ser los causantes de esos problemas. Porque miren, cuando usted tiene que tener problemas, usted no tiene que salir a buscarlo. Los problemas vienen y te tocan en la puerta. Pero la diferencia está en cómo lo enfrentas. ¿Cómo tú lo vas a enfrentar? ¿Vas a agredir o vas a contemplar lo que la palabra enseña? ¿Vas a proveer para el problema o vas a quitarle al problema? La diferencia está en la manera en que nos tratamos con el Espíritu Santo de Dios. Conclusión, para terminar, pidamos a Dios sabiduría para que en nuestros hogares reine el buen trato, la comunicación, la comprensión y el amor. Enseñarle lo que la Biblia dice sobre las actitudes correctas y la oración. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esta conclusión? Porque, hermanos, eso va a marcar la diferencia. Eso va a marcar la diferencia de nuestra familia. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es la reunión de muchas familias. Cuando la iglesia, cuando nosotros decimos, oye, esta iglesia está en candela. ¿Cuándo? Cuando el edificio está malo. Cuando no tenemos audio. Cuando la gente canta mal. No. Cuando las actitudes, cuando las maneras de vivir la vida cristiana no se corresponden con ¿qué? Con la Escritura. Ahí es cuando la iglesia está mala. ¿Por qué? Porque las familias que componen la iglesia no están viviendo conforme a la palabra del Señor. Así que la exhortación en esta noche es a que vivamos de manera familiar con toda bendición de Dios. Y para eso lo hagamos a través de la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y de esa manera vamos a terminar en esta noche. Oremos. Padre Santo, gracias te damos. Porque tú eres nuestro Dios. Sabemos que tú nos bendices. Señor, nuestras familias viven, crecen y maduran en medio de una tormenta de problemas. Pero tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro ayudador. Tu palabra es nuestra protección. Ayúdanos a implementarla en nuestras familias. Ayúdanos a vivir agarrados de ti. Ayúdanos a vivir proveyendo un ambiente familiar saludable para nuestros hijos. Para que al crecer ellos puedan disfrutar la relación contigo. Ayúdanos, Señor, a ver la problemática de nuestras vidas, no solamente en el aspecto físico, también en el aspecto espiritual, para que podamos guerrear las verdaderas batallas, para que podamos resistir al maligno y huya de nosotros. Porque tu palabra dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros, pero solo lo podemos hacer en el ámbito espiritual, orando y rogando para que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.